Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso de gestión de proyectos con Oracle Primavera P6, Power BI, Primavera RIS y todo esto con el apoyo de inteligencia artificial. En esta sesión vamos a crear el proyecto dentro de la base de datos de Primavera P6, partiendo de que la sesión anterior ya generamos por medio de la inteligencia artificial un modelo de un presupuesto para la construcción de la escuela. El proyecto se llama Construcción Escuela Tres Pisos Ciudad de México. Ahora, en primavera, recuerden que al iniciar la sesión nos vamos a conseguir con la vista por defecto de proyectos, que es la vista que se abre por defecto. Ahora, fíjense que nuestro portafolio hasta ahora está vacío y vamos entonces a incorporar dentro de la base de datos y de ese portafolio el primer proyecto. Entonces, fíjense, el proyecto va a ser una edificación privada y o sea que va a estar incorporado en esta línea o en este grupo de proyectos que vamos a tener en el portafolio. Hay varias formas de iniciar un proyecto. La tradicional sería a través del menú Archivo, Nuevo o Control N, que abre un asistente por medio del cual ustedes pueden seleccionar inicialmente la ubicación dentro del portafolio. Dice que aquí tenemos en la raíz, que es el portafolio de la empresa, y en esta sección derecha puedes escoger el nivel del portafolio donde va a estar enmarcado el proyecto. Un clic. Acá tenemos el árbol del portafolio y escogeríamos entonces edificaciones privadas, sería este nivel. Luego utilizo el botón, recuerden el botón seleccionar, que va a ser común para todo lo que vamos a hacer, y selecciono de esta manera dentro de ese árbol del portafolio cuál va a ser el nivel del EPS donde va a estar marcado el proyecto. Luego, siguiente, acá vamos a colocar el nombre del proyecto y el código del proyecto con el cual estamos registrando el expediente del proyecto. Para efecto del ejercicio, vamos a colocar que este proyecto tiene un código. Sería CE 231. Este es el código del proyecto, CE 231. Luego, siguiente, si conocemos la fecha de inicio, podemos incorporarla de una vez, es opcional. Fíjense, ya tenemos una fecha tentativa de este proyecto que es para enero del año entrante. Así que con el selector buscamos el calendario, nos movemos a enero 12, que es la fecha que me están dando propuesta de inicio, y luego seleccionar. Ahora, ¿por qué tenemos dos fechas? Porque tú puedes programar un proyecto partiendo de que conoces la fecha de inicio y él te va a programar la información para luego darte cuál va a ser la fecha de entrega de ese proyecto. O el otro caso sería de que conozcamos la fecha final y en ese caso Primavera te va a dar las herramientas para el decirte, si quieres terminar en esa fecha, en qué fecha debes comenzar el proyecto. Generalmente se utiliza la primera opción, pero si hay un proyecto que tiene una fecha tope de entrega, entonces coloca la fecha de entrega para que él te calcule cuándo debes iniciar el proyecto. O, que es la más común, que tengamos una fecha tentativa de inicio a partir de la cual vamos a comenzar la programación de las fechas en Primavera P6. En nuestro ejercicio es un proyecto planteado para iniciar el 12 de enero. Así que si ese valor lo tenemos, vamos entonces y se lo indicamos y vamos al siguiente paso. En el siguiente paso, vamos a indicarle quién va a ser el gestor responsable. Recuerden que también tenemos un árbol donde tenemos todos los niveles del OPS de la empresa, pero fíjense que solamente aparece proyectos. En la parte superior, fíjense que me dice que está filtrado solamente el EPS de los proyectos actuales, de los que no tenemos, así que le vamos a decir que me muestre en el filtro, no, muéstrame todos los elementos del EDO y acá observen que sí tenemos entonces todos los elementos visibles. Y el gestor o gerente responsable de este proyecto va a ser el jefe de la unidad de edificaciones privadas. Seleccionar y este va a ser entonces el gestor responsable. Ahora nos vamos al siguiente. En este valor no vamos a tomar nada todavía. Esto habla de los tipos de cambio. No, vamos a decirle siguiente y luego finalizar. Y observen que ahora aparece enmarcado dentro del portafolio nuestro proyecto, construcción de escuela de 3 pisos Ciudad de México. ¿Qué pasa si yo quiero el proyecto en un lugar que no le corresponde?
las operaciones para mover el proyecto entre los diferentes niveles del portafolio sería marcar el proyecto, presionar el botón derecho del mouse y luego cortarlo de acá. Ejemplo, este proyecto está solamente para estudio de ingeniería. Iría entonces al nivel del EDT o el EPS, que sería proyecto de ingeniería, botón derecho, pegar. Y esa es la forma correcta de mover un proyecto dentro del portafolio. Si lo queremos mover nuevamente al nivel donde debe ir, lo cortamos de acá y nos vamos entonces a edificaciones privadas, botón derecho, pegar. Y aquí está nuevamente nuestro proyecto enmarcado correctamente. Y de esta forma, fíjense que ya creamos o registramos el proyecto dentro de la base de datos y específicamente dentro del portafolio. ¿Qué viene a continuación? A continuación, precisamente vamos entonces a ir cargando la información que vamos a partir del caso hipotético de que esa información viene. Y generalmente el que nos suministra la información para comenzar a trabajar como mínimo es la información del presupuesto por partida. Y esa información generalmente la maneja el departamento de costos. Entonces no toma a depender del presupuesto que se le está presentando al cliente o el presupuesto que se está armando. Entonces vamos a suponer que ya tenemos una versión del presupuesto que viene del departamento de costos o la unidad de costos y donde nos van a pasar la información de lo que se va a hacer, cuánto va a costar, cuánto es el esfuerzo que requiere por cargarse. Y en nuestro caso, ese presupuesto lo generamos para nuestro ejercicio, lo generamos con inteligencia artificial. O sea que de acá vamos a tener entonces, vamos a tomar el presupuesto que generamos precisamente en Excel y el cual ustedes ya pueden descargar desde la página del curso. Y aquí entonces vamos a tomar el presupuesto, es la información como inicial que debemos tomar para poder comenzar los trabajos en Primavera P6. ¿Tenemos este presupuesto? Sí, es el libro Excel, sería este, fíjense que es el presupuesto de la escuela, y estamos partiendo del caso hipotético de que este presupuesto nos lo está enviando el departamento de costo de la empresa, donde se armó el presupuesto usando un software de análisis de precio unitario, donde ese reporte incluye las ubicaciones, cantidades, costos, y nos mandan un resumen del presupuesto. Y acá está el resumen del presupuesto, o por lo menos una primera versión de lo que vamos a empezar a cargar en Primavera P6 para ir ya organizando la información de lo que se calculó y el borrador que se le pasó al cliente, con duraciones, horas de trabajo, costos desglosados, horas máquina, la descripción, la escritura de desglose de trabajo. Y observen que en un presupuesto nunca nos vamos a conseguir fechas, ninguna fecha de inicio y fin, porque los presupuestos no llevan esas columnas, porque eso va a ser trabajo precisamente del programador, ajustar la fecha para cada uno de los niveles del EDT. Y tampoco se lleva tampoco nos vamos a conseguir la duración. Solamente que para efecto didáctico vamos a colocarla con una duración, pero la duración, ¿cómo se calcula la duración de una actividad? Se calcula en base a la ubicación, o sea, en base a lo que se va a hacer y el esfuerzo de horas de trabajo que se requiere para poder completar la actividad. Sobre todo en aquellas actividades que involucran mano de obra directa, que serían las actividades de ejecución de obra. Ejemplo, la elevación de las columnas, fíjense que tiene un total de 8.000 horas, 8.000 horas de trabajo. ¿Ok? Aquí me dice que son 20 columnas o 20 unidades, debería ser acá la ubicación, unidades o 20 unidades de columna, y esas 20 columnas involucran un esfuerzo de 8.000 horas. Entonces, en base a esta información y con el juicio de experto de los involucrados, por ejemplo, en la ejecución de obra, en la construcción, se le coloca una duración estimada en base a la cantidad de personas, por ejemplo, que van a estar trabajando a la mano de obra directa. Y ejemplo, supongamos que una persona tiene capacidad de trabajar 9 horas al día y esa persona pues trabaja 6 días a la semana, serían 54 horas a la semana. Y me dicen que para las columnas vamos a tener un estimado de 10 personas trabajando. Significa que
10 personas pueden completar el trabajo 90, pueden completar en equipo 90 horas de trabajo. O sea que sería, esta cantidad serían 540 horas, 540 horas a la semana. Esta es una actividad, fíjense que tiene 8.000 horas de trabajo. Entonces, si lo estamos hablando de semanas, sería un estimado de, serían de 8.000 horas. Para 10 personas sería entonces entre 500, vamos a colocar aquí nuevamente, son 8.000 horas. Supongamos que este es el presupuesto real, o sea, son 8.000 horas multiplicado o dividido, perdón, dividido entre la capacidad del equipo, que son 540 horas a la semana. Entonces requieren 14 semanas, ¿ok? Pero obviamente que esto tiene otros elementos adicionales. Es posible que entre esas horas existan horas de supervisión y otro tipo de horas de mano de obra indirecta. Y en base a eso se van cuadrando los tiempos. ¿Cuánto es el tiempo menos que, de acuerdo al rendimiento que pueden tener el equipo, pueden completar las 20 columnas? Okay, si es un equipo compuesto por más personas, un estimado de 15 personas, para armar todas esas columnas, es posible que el tiempo estimado en semanas entonces tienda a reducir. Pero ese es simplemente un ejemplo de cómo se estiman las duraciones de las actividades. ¿Okay? Y sobre todo, precisamente, las que tienen que ver con las actividades de construcción. Ejemplo, el revestimiento de la fachada, fíjense que me dice que son solamente 12 metros cuadrados, lleva 4.000 horas de mano de obra, y ya saben entonces que en base a eso se puede estimar la duración de esta actividad, y también va a depender de otros limitantes o delimitaciones de ficha que vamos a tener, que vienen de otro documento. Pero por ahora nosotros vamos a comenzar cargando la estructura de desglose de trabajo para enviar un primer reporte. Esa estructura de desglose de trabajo va a incluir la cubicación de lo que se va a hacer, el EDT, ¿ok? Y el primer modelo relacional de cómo se van a ejecutar las actividades. Después que se apruebe esa versión, comenzamos a cargar los costos, el trabajo, y después se sigue mandando a la revisión interna para verificar que todos estos valores concuerden con Primavera y lo que tenemos en el presupuesto, en el departamento de costos, hasta que por fin se pueda aprobar ya el presupuesto cargado en Primavera. Pero para eso todavía nos falta. Vamos entonces paso a paso. Ya cargamos el, ya cargamos entonces el proyecto. Y aquí tenemos un modelo precisamente de presupuesto. Ahora, este presupuesto se parece algo a los presupuestos reales que le envían a los programadores de Primavera. Sí, obviamente que sí. Vamos a verlo, fíjense, vamos a buscar acá algunos ejemplos. Vamos a decirle que abrir. Y vamos a buscar algunos ejemplos precisamente de presupuesto. Y para eso voy a abrir algunos que tengo por acá para que lo veamos. Acá tengo, por ejemplo, este primero. Y observen que este presupuesto que estoy mostrando acá es un presupuesto, vamos a esperar que abra un momento, que es un presupuesto de construcción. Y vamos a ver que tiene presente muchos los elementos, fíjense, tiene presente muchos los elementos que nosotros tenemos en nuestro presupuesto. Y aquí lo tenemos, fíjense. Este es un presupuesto de construcción que incluye la codificación de las partidas, los grupos principales o niveles, donde el nivel 1 me muestra las fases principales o grupos principales de trabajo, los subniveles, que son precisamente los objetivos principales, que es la instalación de faena, las bases, o perdón, los trabajos de la plataforma. Luego tenemos acá, fíjense que los trabajos de la plataforma tienen subniveles, ejecución de movimiento de tierra, camino de acceso, y todo está con colores. Muchos de los software de análisis de precio unitario nos envían o envían a Excel el formato del presupuesto ya en colores, pero nosotros lo vamos a guiar por la codificación estructurada. Fíjense que tenemos entonces que tenemos una fase, que es el sistema de impulsión, que está en azul, y luego tenemos los subniveles que están en gris, y los niveles más bajos o desglose o subobjetivos están en azul claro. Aquí tenemos una fase principal, que es el sistema eléctrico de instrumentación, que también es una fase principal, y después esto me permite tener una codificación. ¿Qué otra cosa se asemeja a este presupuesto real? A lo que tenemos nosotros, la ubicación. Fíjate, aquí tenemos la ubicación de cada actividad. Acá no tenemos precio, no tenemos nada, pero con esta información ya pudiésemos cargar, por ejemplo,
ya la información en primavera, porque es posible que les manden la información por etapas o por partes. Y lo primero que nos deberían de enviar sería como mínimo el EDT, o sea, cómo se va a desglosar el trabajo y la ubicación. Pero fíjense que en ningún momento se hace mención de duraciones. Busquemos otro ejemplo también de otro presupuesto. Vamos aquí, archivo, abrir, y vamos a buscar otro ejemplo de presupuesto que vean, me han estado pasando. Busquemos acá, acá tenemos otro presupuesto. Este es un presupuesto de ingeniería y observen que tenemos presentes los mismos elementos. Un código estructural para el EDT en la parte izquierda. Acá, por ejemplo, en naranja están las fases principales. En gris están las subfases o los objetivos principales o entregables. Acá también tenemos entonces, aquí tenemos presente, por ejemplo, las horas hombre por cuadrilla, ¿ok? Pero acá tampoco tenemos ni fecha ni duraciones, porque estos software no calculan fecha. Por eso el programa, precisamente, el programa que nos va a permitir a crear la programación del proyecto. Otro ejemplo de un presupuesto, eh, y que va a depender la magnitud de la cantidad de partidas que tenga. Aquí tengo otro, este por ejemplo que tengo acá, un tercer ejemplo de otro presupuesto de minas, donde fíjense que en este presupuesto tenemos igualmente un presupuesto también real, donde tenemos, fíjense, algunas similitudes con el que estamos manejando. Tenemos la estructura de desglose de trabajo del lado izquierdo con un código. Tenemos por niveles, por dígitos, tenemos entonces los niveles del EDT. Dice que, por ejemplo, este nivel es un nivel principal, que son las fases. Tenemos una fase de movilización e instalación de faena, una fase de montado y traslado de válvula, que tiene a su vez un objetivo o un subnivel, que son los montajes de barra dinámica, y todo esto que está acá son las actividades. Acá fíjense que también está presente la cubicación que tenemos en nuestro ejercicio. Tenemos los costos desglosados de materiales, mano de obra, subcontrato, costos fijos, y el total. Y aparte de eso, las horas hombre. Aquí están las HH. Y de hecho, en nuestro ejercicio tenemos también horas máquina. ¿Qué otro elemento no está presente acá? Dice que no está presente la fecha ni la duración, pero sí está presente la ubicación, que va a ser una información muy importante para poder calcular las duraciones. Yo con la ubicación y el trabajo estimado podemos precisamente estimar las duraciones que van a tener esas actividades. Y fue lo que vimos en nuestro ejemplo. Acá, por ejemplo, fíjense, me dice, mira, la prueba de arranque eh, es una prueba de arranque de pernos de 2 milímetros, 3 milímetros y 4 milímetros. Requiere un trabajo de 336 horas. Entonces las personas con los expertos dicen, bueno, esto lo van a hacer 5 personas. Las 5 personas serían 45 horas al día, es el estimado de trabajo, ¿ok? Para estos montajes. Y entonces si son 336 horas de trabajo entre 45, que es la capacidad, sería un estimado de 8 días. Y también va a depender también de la especificación de lo que va a hacer. No solamente el esfuerzo, porque son cables, por ejemplo, gruesos que hay que colocar en forma subterránea, como por ejemplo este, suministro e instalación de multiconductores, número 12. Son 400 metros lineales, pero son subterráneos y se requieren 342 horas de trabajo de mano de obra, pero en este caso yo cuando lo hice me dijeron que no me guiara tanto por las HH, sino por el calibre del cable, que es un cable que va a estar por debajo del piso y que también lleva maquinaria. O sea, que el mayor esfuerzo lo hacen los camiones que van a tirar del cable para sacarlo por el otro lado, por el otro extremo. Por eso, entonces, en vez de guiarme en 7 días, que es lo que más o menos el estimado por horas hombre, se le tuvo que agregar 7 días más por el esfuerzo del operador del camión y el camión tirando el cable hacia el otro extremo. Entonces, las duraciones, fíjense que se estiman en base al juicio de los expertos y a la información que nos suministran el presupuesto. Y así podemos ver otros presupuestos y siempre están presentes los mismos elementos. La escritura de desglose de trabajo con un código y a veces con colores, no todo el tiempo, la ubicación, el presupuesto en dinero, que este sí lo tiene, no todos vamos a manejar el dinero, y tenemos también trabajo.
Y en algunos casos también nos van a enviar, por ejemplo, el trabajo de las maquinarias, no solamente de la mano de obra. Y si vemos un último, quizás tiene más información, vamos a ver que todos, a pesar de los diferentes formatos que puedan presentar, todos tienen algunos elementos en común. Ejemplo, este archivo, este último presupuesto, que también es un presupuesto real, fíjense que este es un presupuesto de ingeniería, donde igualmente tenemos hacia la izquierda en la hoja de cálculo. Aquí quizás no tenemos el código, pero sí tenemos los colores, que a veces nos podemos guiar por los colores. Acá, de hecho, sí tiene el nivel de EDT, me disculpan, que está, eh, por ejemplo, el 2.1 es la casa PC201, que tiene un subnivel que se llama detección o no extinción. Luego tenemos un nivel principal o entregable, que es la casa PC210, y tiene sus subniveles. Solamente que las actividades son las que no tienen código. Acá tenemos también la ubicación de lo que se va a hacer, ¿ok? Las cantidades de documentos y las cantidades de planos de lo que se va a hacer. También tenemos un estimado de horas hombre. Y observen que aquí en la parte derecha, esas horas hombres las mandan desglosadas por personas. A veces nos lo van a mandar por cuadrilla, por personas o totales. Y en base a la información que nos envíe, es que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Aquí fíjense que no tenemos costos, pero tenemos ubicación, EDT, descripciones y también tenemos el desglose de los recursos por título. En algunos casos también nos van a mandar la maquinaria, en este caso no, tampoco hay costo, pero sí hay otros elementos en común. Entonces, en resumen, nuestro ejemplo es muy parecido a los otros presupuestos reales que yo les mostré. Obviamente que para efectos didácticos no tenemos un desglose de partidas que lleguen a 500 ni 400, sino que para hacerlo más práctico, en la parte de entrenamiento vamos a hacerlo con 117 líneas, ¿ok? Y vamos a aplicar entonces todas las metodologías sugeridas por el Facebook para poder entonces llevar con éxito este proyecto dentro de Primavera P6. Bueno amigos, ya creamos nuestro proyecto, ya revisamos entonces que ese presupuesto es muy similar y ya lo podemos aplicar en cualquier otro proyecto real. Y ahora, en la siguiente sesión, comenzamos con la carga de la información. Que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente sesión.